Buenas, ¿cómo están amigos? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre acceso pulmonar. Ok, entonces lo que podemos hablar sobre acceso pulmonar, que es una infección del parénquima pulmonar, en el cual va a estar dado principalmente por bacterias anaerobias y gram negativas. Ya, estas bacterias van a provocar una necrosis del parénquima pulmonar, como vemos aquí, y va a conformar una pared propia por la necrosis y una gran cavidad llena de líquido purulento y un espacio con aire, que eso es llamado un nivel hidroaéreo. Por ejemplo, en una radiografía se va a ver así: nivel hidroaéreo, en la parte de arriba radio lúcido, que es el aire que va hacia arriba, y radio opaco, en la parte de abajo, es el líquido purulento, y una línea casi recta que es el límite o el nivel hidroaéreo. Este es el nivel hidroaéreo, una radiografía. Entonces eso es un acceso pulmonar. Entonces, entre las causas más comunes de acceso pulmonar, la principal causa es por la dilución, por la aspiración de líquido infectado o de secreciones infectadas. ¿Ya? Entonces todas estas causas se basan en eso, específicamente en eso. Entonces, la aspiración de secreciones, el estado de coma, el alcohol y drogas, anestesia, cirugía maxiloorales, la sepsis, la boca. Hay personas que tienen infecciones bucales, alteraciones laringeas. Las alteraciones laringeas pasa hacia el esófago o pasa hacia la tráquea. ¿Ya? Entonces esas alteraciones y también incluso infecciones pueden llevar esas secreciones infectadas hacia los pulmones. ¿Ya? Aspiración gástrica y epilepsia. Las epilepsias y las alteraciones gástricas y anestesias, las personas anestesiadas en estado de coma no tienen control de la deglución, y entonces a veces las secreciones purulentas infectadas pueden irse hacia los pulmones. Bien, entonces en esta hay tres características, tres subdivisiones de las causas de un acceso pulmonar. ¿Ya? La primera era la aspiración masiva de material orofaríngeo. Este se da principalmente cuando microaspiraciones fisiológicas nocturnas. Ya, estas microaspiraciones fisiológicas nocturnas se da en personas mayormente en personas de edad avanzada. Bien, y son microaspiraciones, como dice su propia palabra, porque son personas que tienen infecciones, unas grandes infecciones en la boca, la cavidad bucal, ¿ya? Y estas grandes infecciones están llenas de bacterias. Entonces basta con una microaspiración de esa saliva o de esa secreción, basta con una microaspiración para que pueda formar una infección del parénquima pulmonar y un acceso pulmonar. ¿Ya? Y las microaspiraciones fisiológicas en pacientes con enfermedades pulmonares subyacentes se da en personas con, por ejemplo, enfermedades, o por ejemplo en tumores, que son enfermedades que se encuentran al lado, o sea, se encuentran en el parénquima pulmonar, y esto puede producir unas secreciones y puede infectar otra parte del parénquima pulmonar, como ya vamos a ver después. ¿Ya? Las etiologías, principalmente el acceso pulmonar está, como les estaba diciendo antes, se da principalmente por bacterias gram negativas y anaerobias, y gram negativas. ¿Ya? Y la fisiopatología es por la aspiración de contenido orofaríngeo. ¿Ya? Entonces, en una boca séptica
o con problemas dentales, caries. Ya, esas son las circunstancias principales ideales para la formación de un absceso pulmonar, la aspiración de esa sustancia infectada. Bien, entonces aquí lo que les estaba diciendo, las anaerobias son las más comunes, ya. Por ejemplo, también hay bacterias anaerobias facultativas, ya, o facultativas como por ejemplo el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, la nocardia, gram negativos, y también bacterias, ya. Por ejemplo, aquí va a haber la aspiración masiva, es en esta vamos a encontrar la pérdida de estado de conciencia, las alteraciones de las cuerdas vocales, ¿ya? E instrumentación de las vías aéreas superiores. La instrumentación de las vías aéreas superiores quiere decir que, por ejemplo, personas que están en estado de coma o estado inconsciente, en las cuales se va a proceder a entubarlo, y estas van a estar expuestas a grandes infecciones, ¿ya? A infecciones que puede formar un absceso. Las microaspiraciones, esa es la que yo les decía, con pacientes de edad avanzada o enfermedades periodontales, que basta con una microaspiración al dormir, puede llegar hacia los pulmones e infectar. Y principalmente también hay factores que personas que tienen bajas defensas, y también eso también es un factor muy importante. Y las microaspiraciones orofaringeas en pacientes con enfermedades pulmonares subyacentes, como les decía antes, las neoplasias broncopulmonares, el infarto pulmonar, neumonías, quistes broncogénicos y bulas, que esto va a poder infectar hacia otro lado, ¿ya? Pero las neoplasias broncopulmonares, estas van a ser unos tumores, bien, tumores que van a obstruir a los bronquiolos, y al obstruir deja de pasar aire, oxígeno, y va a ser como un caldo de cultivo para las bacterias anaerobias, ¿ya? Entonces las manifestaciones clínicas, va a haber la tos, esputo purulento, y a veces va a haber dolor pleurítico cuando hay un derrame pleural, que en sí es un empiema. Como ya les vamos a explicar eso. Hay fiebre porque es una infección, ¿ya? Pero estas manifestaciones clínicas son muy variables, pero estas son las principales que vamos a entender, ¿ya? Puede haber hemoptisis, vómita fétida y un muy mal aliento, ¿bien? Ya, en el diagnóstico, el laboratorio casi no va a decir nada. Solo vamos a ver que hay una leucocitosis con neutrofilia. ¿Por qué? Porque sí, en sí va a haber una infección, una pequeña infección pulmonar. Entonces es lógico, ¿ya? También tenemos que investigar si la persona es diabética o tiene alguna enfermedad inmunosupresora, ¿no? Y el hemocultivo no es recomendado, porque el hemocultivo no nos va a decir específicamente qué bacteria es, porque el absceso pulmonar normalmente no causa septicemia, ¿ya? O sea, no va a haber una infección en todo el organismo, solo en el parénquima pulmonar, ¿ya? Bien, entonces el diagnóstico es meramente clínico, y nos ayudaremos con las radiografías. Bien, por ejemplo, aquí en la radiografía y en este dibujito vamos a observar las diferencias. Por ejemplo, este es un absceso pulmonar. Bien, nivel hidroaéreo, las secreciones hacia abajo más o menos miden de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Bien, no puede ser más de eso, no puede ser menos de eso, porque si ya es menos y se encuentra en las partes superiores, en las partes apicales de los pulmones,
y las paredes son un poco gruesas. Una caverna de la tuberculosis. Bien, ya más grande, una bula enfisematosa. ¿Qué son las diferencias? Ya, principalmente un acceso pulmonar se va a encontrar puede ser en cualquier pulmón, casi se va a encontrar en el pulmón derecho, ya, pero en cualquier pulmón. Lo que vamos a observar es el nivel hidroaéreo, y también vamos a encontrar en las regiones periliares, como vemos aquí, ya, siempre en estas regiones, ya, casi siempre. Por ejemplo, aquí en la radiografía vemos una imagen de densidad mixta. Bien, una imagen de densidad mixta. Este es todo el borde. Esto es todo el borde, lo que estoy señalando. Y todo lo blanco o radio opaco que vemos aquí es la pared necrosada. En la necrosis formó esa pared, ¿ya? Y es una densidad mixta, porque vamos a ver aquí radio lúcido y radio opaco. Radio lúcido el aire que va hacia arriba, y radio opaco es el líquido purulento que está hacia abajo. Y esta es la línea que es el nivel hidroaéreo. Bien, vamos a ver otro. Aquí donde vemos el exceso pulmonar, lo vemos aquí grande, bien grande, que es el aquí. Bien. Ya. Entonces aquí lo que vemos es toda la pared, lo vemos muy grande, es súper grande. Ya. El nivel hidroaéreo, densidad mixta, aire, líquido purulento. Bien. Y aquí vamos a ver al otro pulmón. Vamos a ver el pulmón vicariante. ¿Por qué? Porque está suplementando lo que este pulmón ya no puede hacer, y este ahora lo hace. Aunque aquí no vemos casi trama vascular. ¿Se dan cuenta? Puede que haya un neumotórax, porque también esa puede ser una complicación. Bien, aquí vemos el nivel hidroaéreo en una tomografía. Ya, la broncofibroscopía también puede ser diagnóstica. Es porque por broncoscopía vamos a sacar una muestra por aspirado, y este va a darnos el microorganismo que está causando el acceso pulmonar. Pero esto se da en sí cuando el tratamiento no es bueno. Ya no nos da porque el tratamiento es empírico. Bien, por ejemplo, ya hay las complicaciones, invasiones por estructuras vecinas, pero el principal es el pioneumotórax. ¿Ya? Como le estaba diciendo antes, que puede formar un pioneumotórax. ¿Ya? Pero también, no, el principal es el empiema, que es nada menos que este acceso pulmonar se rompe en la pleura, se rompe aquí un pedazo de la pleura, y el líquido se vacía hacia el espacio pleural y forma un derrame. Es un empiema. Bien. Ya, entonces el tratamiento es empírico, siempre se va a dar clindamicina. En unos libros dicen 600 miligramos, dosis de cada 6 horas, los 600 miligramos, pero esa es la dosis principal. O sea, se da primero 600 miligramos, y ahí puede bajarse a 300 miligramos cada 6 horas, ¿ya? Pero esta es la principal, que se llama la clindamicina. Y ahí se puede dar todas estas después. Se puede dar todas estas cuando no hay la de acá, pero principalmente es esta. Esta es la que queda, clindamicina. Bueno, gracias.